¿Cómo estás? Bien, bien. Lo he La dicho primera bien. vez en televisión. ¿La primera vez en televisión? Sí. Bueno, pues has venido a la buena. Vamos a ver, has pasado 1 año y 4 meses en Sí. prisión preventiva, acusado de organización terrorista. Luego llegó el juicio. No, acusado de tenencia de explosivos, Ajá. organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y atentados terroristas. Bueno, no está mal, ¿no? Y cuando llega el juicio te absuelven. Sí, porque al juicio ni siquiera llegó con las 4 acusaciones, sino con enaltecimiento. Rebajaron la petición. La fiscalía rebajó la petición. Sí, Si tuvieras que definir en una palabra todo lo que has vivido en estos últimos meses, ¿cuál sería? impotencia. Impotencia. Vamos a explicar desde el principio tu caso. Tú formabas parte de los... ¿me lo dices tú? Straight edge. Vale, ¿esto qué es? Es más que todo una subcultura urbana donde nosotros nos dedicamos más que todo a organizar conciertos y aparte de ello, pues cada uno tenía un cierto de militancia política a nivel barrial o universitario. Todo eso, pues intentábamos compaginarlo, pero ¿cómo puedo decir? Nuestra función en sí era más centrada a eso, ¿no? A lo musical, a lo reivindicativo, pero siempre dentro pues eso, de la estética de tribu urbana y todo eso. Que viene de un movimiento de Estados Unidos de los años 70, Sí, que es antiviolencia, ¿sí? no, Anticapitalista. antidrogas. Antidrogas, anticapitalista, ¿anti qué más? Bueno, más que todo es anti-establishment, ¿no? Siempre es eso la reivindicación juvenil de creo que todo movimiento y tribu urbana podemos comprenderla como tal, ¿no? En noviembre de 2015 os detienen a ti y a unos compañeros más. Sí, ¿Cómo es aquel momento de la detención? la verdad es que es inesperado. Me acuerdo que ese día habíamos quedado para ver una película y estar jugando con la consola. Y cerca de las 5 de la madrugada, no recuerdo muy bien, de pronto es una explosión de policías en la puerta de la que entonces era mi chica y bueno, nos estaban buscando a todos en concreto y a mí en particular. ¿Registran la casa? Sí, me registré en la casa, lo primordial era buscar los celulares, los teléfonos móviles Sí. y me llevan a mí a la mía para buscar todo un tipo de cosas. Curiosamente en mi casa se lleva una serie de cosas de las que a mí me llamaron mucho la atención. Una fueron una cantidad de videojuegos, ¿Videojuegos? sí, llevaron videojuegos. Y algunos videojuegos que, por ejemplo, podrías entender que a lo mejor un juego como Red Dead Redemption, que lleva la palabra Red y la palabra Dead, que es muerte en inglés, entonces podrías entender que se los hayan llevado por una serie de cuestiones, ¿no? Pero a lo mejor se llevaron un videojuego de las Tortugas Ninjas. Ah, también son violentas. No sé, pero se lo llevaron por ese tipo de cuestiones y claro, los tornillos de Ikea, que eran de mi cama, Se llevaron que los tornillos de Ikea. sí, Pero la que tenías desmontada, la cama. sí, porque yo todavía no estaba viviendo en mi casa, me estaba mudando otra vez a casa de mi ¿Y madre. y la llave Aye no se la llevaron? Se la llevaron también, También. con todo. Es más, sale en el vídeo de la policía. La policía sale mostrando los tornillos y la llave como muestra de material para fabricar artefactos explosivos. Os acusan de fabricar artefactos explosivos Sí. en aquel momento. Bueno, esta acusación parece que se crea el día que nos detienen. O sea, dentro de las cosas que van deteniendo, van cogiendo a cada uno entre diferentes tipos de casas y hacen un popurrí de las cosas que recogen y pues dicen que, bueno, que teníamos material para fabricar explosivos. Entre ellos bicarbonato, lejía, vinagre. Cuando te detienen, ¿qué pasa? ¿Dónde te llevan? Me llevaron a la comisaría Moratalaz y bueno, ya tuvimos que esperar unos 2 días. En concreto no sabíamos los títulos de las acusaciones, ¿no? Pertenecía a banda armada. Lo primero era que pertenecía a banda armada y estragos, pero no sabíamos muy bien qué más y más adelante pues es cuando nuestro abogado pues nos va informando un poco más o menos de lo que querían ver y bueno, eso, ¿no? Que las acusaciones eran muy graves y muy altas, ¿no? No era algo, ¿no? Que no te esperas, ¿no? Te digo que cuando estuve allí a mí me sorprendió que me acusasen de eso, ¿no? No me sorprendía. No, perdón, no me lo esperaba. No te lo esperabas. ¿Desde aquel día ya no vuelves a salir en libertad? ¿Hasta el Sí. cabo de? Me llevan el 4 de noviembre de 2015 y salgo el 8 de marzo de 2017. El resto de compañeros sí que salen en libertad. Sí, bajo fianza. No, un chico pasó 20 días en prisión, pero salió posteriormente. Es el concreto al que le acusaban de tenencia de explosivos, si no me equivoco. Que
salió en el diario.es el informe de los TEDx de la propia policía, en el cual, pues dentro de las cosas que coge, estamos hablando de noviembre, son unos petardos con forma de aviones, forma de tanques. ¿Qué tienes? Estamos hablando de Navidad. Ah, Y esa es la cuestión de las cuales lo comprendían como artefactos explosivos. ¿y tú por qué no sales? En concreto por mi procedencia, soy latinoamericano y entonces, bueno, soy peruano, eso quiero remarcarlo porque La Razón, el periódico La Razón puso que era chileno, entre unas clases de cosas totalmente desinformadas y bueno, eso. ¿Por ser peruano te quedas en prisión preventiva? En concreto era lo que ellos se mantenía ¿cómo puedo decir? La Audiencia Nacional utilizaba la excusa de que al ser de otro origen, pues no tenía Arraigo familiar. arraigo familiar, Y exactamente. había riesgo de fuga. Sí, exactamente. ¿Y tú te habías planteado huir en algún momento? No, porque toda mi familia está acá. Llevabas años viviendo en España. Sí, de todos mis hecho. amigos, es más, es muy curioso porque durante el proceso vamos viendo que tengo una gran cantidad de visitas por parte de amigos que a lo mejor ni siquiera están vinculados al movimiento político, amigos muy personales y aún así no se demostraba que había arraigo. Curiosamente, el 8 de marzo, sin venir a cuento, la jueza dice que sí tengo arraigo. Tú estás en prisión bajo el régimen FIES, Sí. que es un régimen especial pensado para reclusos extremadamente peligrosos. Exactamente, Como Sí, sí, así es. ¿En qué se Pero- traduce esto? Bueno, es el típico régimen que se les pone a las personas como acusadas de yihadismo o de pertenecer a ETA. Sí. Y es así. Se traduce en que estuve en aislamiento casi un año, si no me equivoco. Aislamiento quiere decir 21 horas a 20 horas en una celda y luego salir a un patio en el cual pues lo único que tienes es nada. tú solo en un patio. Estuve un mes saliendo solo, pero a veces salía con otros dos o con tres, dependiendo muy bien, ¿no? La cuestión. Para ese entonces te tienes que topar con gente que a lo mejor pues es muy peligrosa por que la propia cárcel considera que es muy peligrosa por el hecho de que han cometido crímenes dentro de la propia cárcel. Entonces no pueden estar en un régimen normal, entonces tienes que enviarlos a aislamiento. Bueno, yo era ¿Qué- tan peligroso como ellos, parece. ¿Qué otras medidas implica este régimen? Solamente podía mandar 2 cartas a la semana y esas llegaban pues con un retraso de 2 semanas, 3 semanas, por lo general a veces un mes. Y mientras que las otras personas podían llamar al exterior 10 veces a la semana, yo podía llamar solamente 8 y mis conversaciones eran escuchadas. Toda comunicación con el exterior era escuchada y bueno, las visitas también familiares también eran escuchadas. Claro. Y te trasladaban de centro también. Sí, me trasladaron a 5 cárceles distintas. ¿En 5 cárceles distintas has estado? Sí, en serio. Y una de ellas en Sevilla, ¿Y las donde no tengo otras? nada ahí. ¿Y las otras? En Soto del Real, Navalcarnero, Estremera y Aranjuez. ¿Y te avisaban de los traslados o eran de un día para otro? Depende, a veces eran totalmente recoge tus cosas que te vas, o a veces pues sí, me avisaban con 2 semanas, o me enteraba por algún que otra persona que tenía algún contacto, pues yo que sé, algún funcionario que me decía, oye, mira, te van a trasladar. ¿Cómo era el trato con los funcionarios en general? Depende. Depende. ¿Qué quieres Por decir? ejemplo, había gente que abiertamente era de extrema derecha, abiertamente, y me lo decía. Y por otra parte, pues había algún que otro funcionario que estaba, yo que sé, en comisiones obreras y por lo general era, pues, el trato era respetuoso, no tenía ningún tipo de problema con él y, bueno, hacía su función, que es un funcionario. Pero sí, eso. Había gente que sí, que abiertamente me lo decía, que era de extrema derecha. Te lo decía y ya, no pasaba de ahí. Nunca he sido muy de conversar con los funcionarios, pero sí. O sea, tampoco teníamos trato, o sea, que tampoco no me preocupaba mucho por eso. Bueno, Com- te lo preocupas, ¿no? Pero, ¿sabes? Eres más, a medida que vas estando en cárcel, pues intentas saber cómo intentar resguardarte y comunicarte más con el exterior y con tus abogados, de otras maneras. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo se gestiona internamente estar en prisión sin saber cuándo vas a salir y con la certeza, como es tu caso y como después se ha acabado demostrando con la sentencia, de no haber hecho nada, de ser inocente? Había otros casos relacionados
a esa organización que la policía creó, como era el GAC, no era el único anarquista que había ido a prisión. Y por lo general esperábamos que sería 2 meses, 3 meses, como había sido los casos anteriores. Nunca esperamos un año, perdón, 1 año y 4 meses. Cuando llegó al año ya directamente no esperaba nada. Pensaba que iba a ir a juicio o se iba a alargar más, como es el caso del Sasso. ¿Cómo recuerdas el momento en el que te comunican que quedas en libertad? No me lo esperé. Y tardé mucho tiempo en asimilar que había salido de prisión. No me acostumbraba a lo que es volver, porque estás en una situación en la que directamente te encuentras, ¿cómo decirlo?, en constante alerta y sales a la calle y ya no tienes que estar con esa alerta, ¿no? Pero aún así estuve como 3 semanas apático. ¿Te costó acostumbrarte a la libertad de nuevo? No, me sigue costando a veces. O sea, sigo ¿Aún yendo a ahora? terapia. ¿Estás en terapia? Sí. O sea, creo que fue al salir de prisión, creo que a los 8 meses, al año caí en depresión. No me lo esperaba tampoco. Porque ya era como, para mi forma de pensar, era como, bueno, lo asimilaba como bien, ¿no? O sea, estoy bien, no creo que tenga una serie de secuelas. O sea, también era muy ingenuo yo, pero eso. Y has perdido esa ingenuidad. Poco a poco, pero bueno. También creo que es bueno aceptar, ¿no? Que dentro de alguna manera necesitas ayuda, ¿no? Entonces yo tampoco lo asimilaba, claro, estando en la cárcel te ves solo contra todos, por mucho que tengas el apoyo de fuera y tal. En la cárcel estás tú y nadie más, nadie va a pagar la condena por ti. Entonces era eso, ¿no? O sea, me asimilaba que yo tenía que resolverme las cosas por mí mismo. Cuando llega el juicio Ujú. y la Fiscalía pide esa rebaja de pena, que es de 35 años que pedía a 2, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Te lo esperabas? Tampoco. Se lo comenté a la madre de una de las chicas acusadas, que estaba totalmente enfadado. Me sentía totalmente enfadado. ¿Por Por- qué? Porque en cierta manera lo que se está diciendo es que yo había ido a la cárcel por unos tweets, algo que supuestamente el gobierno de ese entonces negaba, que nadie había ido a la cárcel por la ley Mordaza. Por si lo resumimos, he sido yo el que ha ido a la cárcel por la ley Mordaza. ¿Qué decías en aquellos tweets? No, en concreto era un tweet que teníamos todos en común y por lo general la cantidad de tweets eran como trozos de canciones, la mayoría con un enlace que te llevaba al videoclip de la banda que te llevas a tocar o algunas bromas o peleas en internet que tienes con otros usuarios. Peleas que tienes en internet con otros usuarios. Y eso me parecía como una forma de ridícula. Y algunos que había una gran cantidad de cosas que me parecían muy graciosas porque en el juicio, en la resolución tampoco se vieron como delictivas, pero era que eran trozos de libros o de fanzines y que nos atribuían a nosotros. Pero bueno, Y finalmente la sentencia reconoce que ser rebelde no es delito. no es enaltecimiento del terrorismo sobre todo. Pero claro, o sea, creo que quedarse con eso también es obviar lo otro, ¿no? Lo obviar lo otro es que se me acusaba de de atentados terroristas, de un atentado que jamás vi en televisión, de pertenecer a una banda armada terrorista a la cual nadie conocía ni nadie temía. O sea, es como, ¿cómo puede ser tan peligrosa esa banda a la cual nadie conoce, nadie teme ni nadie, no sé, no era una de las mayores preocupaciones no sé, de la población para llevar a cabo todo ese gasto, porque al fin y al cabo es un gasto. Si te pones a pensar, todo este procedimiento legal cuesta algo. Y no les importó gastar todo ese dinero. No les importó invertir todo el tiempo, dinero y yo qué sé. Todos Todo los lo que tuvieron que hacer. recursos. ¿Quién os juzgó, por cierto? Carmela Mela. Carmen Lamela. Sí, la misma que está llevando el caso del Sasua y bueno, creo que aquí la conocen también, ¿no? Sí, es conocida en Cataluña también. ¿Qué tal el trato con ella? Es una de las cosas muy curiosas porque a la hora de recurrir mi puesta en libertad, por lo general siempre esperas que contraargumente lo que mi abogado argumenta. Lo que ella hacía era simplemente un copia y pega de las cosas, del informe policial inicial. O sea, ni siquiera de más adelante vemos una serie de cuestiones como que la propia policía dice que los artefactos explosivos no son explosivos ni nada por el estilo, si son materiales como que puedes encontrar en casa. Entre ellos, algo muy curioso fue la colombarda y un zumo de naranja.
col lombarda Sí. y zumo de naranja. Sí, el país hizo un informe sobre eso y aparece en ello. Entonces es una de las cuestiones que te encuentras. ¿Vas a pedir indemnización? Mi abogado dice que tenemos que hacerlo más que todo por una cuestión que es crear jurisprudencia. Pero también siendo coherente, tampoco no espero mucho ni espero nada también. O sea, yo también pensaba que iba a salir en libertad a los 3 meses o a los 2 meses. Y me pasó un año. Y otra de las cosas, no es la primera vez que pasa tampoco algo así. En 1978 pasó algo así como el caso Scala, aquí en Barcelona, en el que intentaron criminalizar y perseguir a la CNT. Y más adelante se mostró que era un montaje policial. Y sin venir a cuento, otra de las cosas que la propia Audiencia Nacional, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un juez, el juez Pedraz de la Audiencia Nacional, dijo que era un montaje el caso de los falsos yihadistas, que pasó en enero de 2017. ¿En qué te ha cambiado la cárcel? ¿En qué? ¿En qué te ha cambiado a ti? La verdad es que no sabría explicarlo de manera muy corta, pero sobre todo en confianza, como que desconfías más de todo. Como que el trato que puedes tener con tus amistades o algo por el estilo cambia totalmente, radicalmente. El hecho de también poder tener planes de futuro, como que no te planteas las cosas a nivel general. O sea, cuando estás en la cárcel era como vives el día a día muy inmediatamente, no comprendes a lo que puede ser pues tener planes para futuro, para adelante, ese tipo de cosas. Sí que empezaste a estudiar Derecho, ¿no? Sí, sí, empecé a estudiar Derecho. El problema es que si lo sigo, lo seguiré fuera de aquí de España. No tengo mucha intención de quedarme. No te apetece seguir No, viviendo además, aquí. hace unos 2 días nada más acabo de volver de Alemania, a trabajar de Alemania. ¿Conoces a Willy Toledo? Sí, lo conozco. Pues vamos a invitarlo a entrar a la mesa. Willy Toledo y Endica Zulueta, que es un abogado, que igual también, mira, te da alguna lección de Derecho. Bona nit a tots dos. Un aplaudiment, si us plau, per la Willy y per l'Endica. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Hola. Hola otra vez. ¿Bien? Todo bien, hemos traído ¿Sí? un cargamento de col lombarda para atentar en Barcelona. ¿Conocíais el caso de Nahuel? Sí, claro. Sí, sí. Desgraciadamente creo que nos conocemos todos, ¿no? En este país. Afortunadamente, ¿no? Todos los represaliados, afortunadamente, nos conocemos, hacemos piña, que es la única manera de hacerle frente a este régimen borbónico, franquista, español, ¿no? ¿Es habitual que haya este tipo de errores? Porque son errores graves los que se han cometido en el caso de Nahuel. ¿O no se puede hablar de errores técnicamente? Bueno, el problema de un caso como este es que la noticia no es que haya sido enjuiciado, investigado, detenido, enjuiciado, la noticia es que haya salido absuelto, ¿no? El problema es que muchas personas en situaciones similares que ahora mismo están cumpliendo pena de prisión, a los que no se les puede entrevistar porque están muchos en aislamiento, y que también están siendo condenados también por terrorismo sin haber realizado ninguna acción violenta, incluso personas que están en contra de la violencia, y son condenadas por pruebas, por las mismas diligencias probatorias que ha hablado el Nahuel. Esto está pasando en este país en el año 2018. Sí. ¿Esto es en la reforma del Código Penal del 2015? ¿Habría sido imposible? No, en el tema del terrorismo, las modificaciones del Código Penal nunca se han mejorado, nunca ha habido una interpretación más pacífica para la sociedad. Siempre ha sido una definición de terrorismo, se ha utilizado de una forma amplia, ambigua, sin exigir que se utilice la violencia, con la única finalidad de criminalizar a las personas que tienen un pensamiento diferente al pensamiento único y que aún, como digo, sin utilizar la violencia, pues ejercitan, en su caso, en su ámbito de actuación con el grupo en el que estaba trabajando, teniendo un pensamiento diferente y poniendo en cuestionamiento el sistema socioeconómico político, y por esa razón han ido por ellos. Ya no veo otro. ¿Y la ley Mordaza? ¿Qué relación tiene en todo esto? Con su caso no tiene relación, porque la ley Mordaza es una ley administrativa. Lo que sí produce la ley Mordaza es restringir las libertades fundamentales fuera del ámbito penal. Es decir, tenemos actuaciones que se criminalizan, esto dice en el Código Penal,
y la sanción en el Código Penal, la pérdida de libertad, y las que quedan fuera del ámbito penal se utiliza el ámbito administrativo, como la ley Mordaza, con el cual se neutraliza la actividad que ejercemos la ciudadanía en cuanto a ejercer la legítima, se criminaliza la protesta, se penaliza y ahí son sanciones económicas. No se pierde la libertad, pero ahogar económicamente a una parte de la ciudadanía lo que produce sobre todo es el efecto coercitivo de fomentar el miedo. La gente tiene miedo a ser, cuando va a una manifestación, a ser golpeada, a ser multada, a ser detenida y a ser encarcelada. Y el miedo lo que hace es neutralizar el que la gente pueda ejercitar esos derechos fundamentales, la libertad ideológica y, en el caso que hablamos después, la criminalización del pensamiento. Sí. Miedo. ¿Tú pasaste miedo en prisión? Evidentemente, estás en prisión, aunque estés en aislamiento, al fin y al cabo sientes miedo. También creo que es miedo a lo que puede pasar, también lo que puedes imaginarte, ¿no? La mente juega una mala pasada a veces también, pero sí. ¿Tú pasaste miedo la semana pasada? No. No, hombre, no se puede comparar. Quiero decir, que te metan en una prisión sabiendo que estás acusado de un delito de terrorismo, que te pueden caer 15, 20 años de cárcel, no es lo mismo, obviamente, que pasar 20 horas secuestrado, ¿no?, por el Estado. En todo caso... Explícame cómo fue. ¿Te escapaste de tu casa? Explícalo. No, la cuestión es que habíamos montado un show en el Teatro del Barrio, sí, por la libertad de expresión, y mi obsesión era que se pudiera grabar el hecho de que viniera la policía a detenerme para que se viera que en el año 2018 un actor puede ser detenido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por haber publicado un post en Facebook en el que fundamentalmente lo que yo hacía era solidarizarme con las compañeras del Coño Insumiso que estaban siendo perseguidas judicialmente también por un delito de ofensas a los sentimientos religiosos, igual que yo, por haber paseado un coño de cartón piedra gigante en la manifestación del 1 de mayo. Sí, las tuvimos aquí hace 2 semanas. Claro, en realidad era el Coño Insumiso contra el paro y la precariedad. Ni siquiera fue, como se ha dicho en muchos medios, que entraran en una procesión de Semana Santa. No. Era en una manifestación por el trabajo y contra la precariedad. El 1 de mayo. O sea, tú querías que te detuvieran en directo. Hombre, yo quería que existiera esa imagen, porque me parece que es una imagen muy potente, ¿no? Y sobre todo de cara al exterior. Todos estos meses me está llamando muchos medios de comunicación extranjeros, realmente no dando crédito a lo que está sucediendo en este país en general y con este caso y otros casos de presuntos delitos de ofensas a los sentimientos religiosos. Y entonces yo lo que quería era esa foto, esa imagen. No pudo ser porque, según me contó la policía, llevaban 4 días vigilándome. El día que me detuvieron había 8 policías en la puerta de mi casa. El día anterior, que pudiéramos contar, había 6. Quiero decir, todo este despliegue, todo este gasto ingente de recursos del Estado, durante 8 meses, una persecución política, mediática, judicial, etcétera, etcétera, por un presunto delito de ofensas a los sentimientos religiosos, que por cierto todavía estamos pendientes de juicio, porque a lo que acudí yo el otro día, forzado por la policía y por el juez, fue a una vista previa. Ahora que nos ha tomado declaración, el juez todavía tiene que pensarse si vamos a juicio o no vamos a juicio. O sea, todavía estamos en esas, ¿no? Podríamos ir a un juicio. ¿Es habitual que se detenga a alguien que se niega a ir a declarar delante del juez en una vista previa, como es este caso? Lamentablemente sí es habitual. No debiera de serlo en situaciones como esta, en el que la libertad es el bien más preciado que tenemos después de la vida. Y los jueces solamente deberían restringir la libertad de una persona en situaciones extremas, cuando es una cuestión preventiva, especialmente. En el caso del señor Toledo, como él ya había manifestado que no pensaba explicar a ningún juez cuáles eran las razones que había tenido en escribir un post en su Facebook, era inútil llamarle a declarar. Hubiera bastado con esa manifestación que era evidente, que ya le hemos puesto por escrito. Yo creo que se les ha ido el asunto de las manos. Pero aquí el problema no es tanto que ese día le detuvieran o no, que yo creo que se le ha sacado partido. Se ha hecho, Willy lo que ha hecho es un ejercicio de desobediencia civil, es decir, ha puesto en juego su propia libertad para crear un debate social, para que hoy estemos aquí, para que en el Parlamento se esté debatiendo sobre este asunto, para que la sociedad esté debatiendo si realmente los sentimientos religiosos tienen que ser objeto de protección por el Código Penal, si la religión tiene que ser objeto de protección. Lo que realmente es llamativo de este asunto no es tanto que él haya estado privado de libertad,
sino que la Fiscalía haya considerado que es delito que una persona exprese un pensamiento, que un juzgado de instrucción haya abierto diligencias por considerar que es delito que una persona exprese un pensamiento. En un sistema democrático el pensamiento no delinque y la expresión escrita de ese pensamiento no debería ser delito. Yo creo que aquí hay un agujero negro en el Código Penal en el que tiene un tinte que no es de un Estado democrático, sino de un Estado autoritario. ¿Y tú crees que a partir de tu caso se va a abrir un debate social y político para cambiar esto? Yo creo que ya se ha abierto, como decía Andica, yo creo que ya hemos conseguido bastante. Se está debatiendo en muchos medios de comunicación, se está debatiendo en la sociedad. Sí, pero son los partidos los que tienen que Claro, y moverlo. ahora llega el momento en el que los partidos políticos que se denominan de izquierda o progresistas se reúnan y tomen cartas en el asunto y decidan abolir estos 5 artículos del Código Penal referentes a los sentimientos religiosos, que en realidad no es otra cosa que un delito de blasfemia camuflado, que es como se denominaba antes este mismo delito, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Se denominaba delito de blasfemia. O sea, todavía en este país la blasfemia puede ser judicializada, llevada a tribunales y condenada, ¿no? ¿Has recibido muchos apoyos de gente pública, quiero decir? Muchísimos. No sabría decirte quiénes, pero porque tampoco lo leo todo, pero sí, he recibido muchos apoyos. Creo que este caso genera bastante consenso en la sociedad, pero como siempre pasa, la sociedad va muy por delante de los políticos, ¿no? Y bueno, pues es una cuestión, no sé qué mayoría necesita el Parlamento para modificar el Código Penal. Es una ley orgánica que da una mayoría cualificada. Yo sí resaltaría uno de los apoyos, que es el del Cabrero. El Cabrero fue condenado también por decir en el año 80 la misma expresión de Willy en un escenario. Y fue condenado a 2 meses por un juzgado de Córdoba por decir en una actuación la misma expresión que Willy Toledo. Él no podía pensar que más de 30 años después otra persona estuviera ahora privada de libertad por eso. Otra persona que estuvo también privada de libertad es Antonio el Bailarín. Que a raíz de esto, en el año 72, Wow, está por decir remontando. me cago en los clavos de Cristo, también fue condenado por blasfemia y el dictador Franco le indultó. Yo que sí tenemos que llamar la atención de que no estamos en un estado religioso, no deberíamos estarlo. Aquí ha habido durante 40 años, quizás ha sido el único estado religioso católico de la historia mundial en que hemos tenido un jefe de Estado que lo era por la gracia de Dios. Ahí sí tenía sentido delito religioso. Puta gracia que tuvo Dios ahí, la verdad. Con perdón. Pero 40 años después, en que ya se aprobó la Constitución, no tenemos que tener un código penal que proteja una religión concreta, ni siquiera los sentimientos religiosos. Lo que protege la Constitución es la libertad ideológica. Y se protege la libertad religiosa, pero no por ser religiosa, sino por ser libertad. Por ser un ejercicio más de libertad, como el ejercicio de cualquier ideología. Y el que una persona exprese una idea y escriba aquello que está pensando, y luego no afecta en nada en que los demás puedan ejercer la ideología que quieran, o en este caso la religión que consideran conveniente. ¿Cómo crees que va a acabar este caso? Si llega a juicio, ¿crees que llegará a juicio en primer lugar? Y después, si llega, ¿cómo acabará? Mira, yo acabé la carrera en el año 87, hace un poco más de 30 años. Si a mí me llegan a decir entonces que 30 años después iba a estar en un tribunal defendiendo a una persona por escribir, ya no por decir, sino incluso por escribir aquello que piensa, hubiera pensado que era mentira. No lo hubiera pensado. Ahora, si tuviera que decir si esta persona va a ser sentada al banquillo, si va a ser condenada por decir esto, pues en principio diría que no. Pero igual en unos meses nos vemos aquí nosotros 3, y hablando de Willy, que puede estar privado de libertad. No, esperemos puede que no. ser. Esperemos que no, pero también yo esperaba que nunca iba a estar esta persona ahora mismo encausada por esto. ¿Te planteaste huir o te planteaste? No. ¿Irte Huir al Teatro del Barrio sí, ¿Y a Bruselas? pero no llegué. No. Para empezar, mi caso, de momento, nadie me está acusando de un delito por el que pueda entrar en preso, ¿no? Con lo cual, las circunstancias mías, comparadas con la gente que ha tenido que huir, que ya estaba condenada y que se iba a comer muchos años de cárcel, no tienen nada que ver. No, yo estoy dispuesto, y lo he dicho desde el principio, y aquí estoy, ¿no? Dispuesto a afrontar como un ejercicio de libertad personal y de desobediencia civil, como decía Andica, a asumir todas las consecuencias que pueda traer mi desobediencia. Me gustaría, por hacer un apunte. ¿Os acordáis cuando hace unos años hubo un atentado contra una revista francesa que se llama Charlie Hebdo? Sí.
con el argumento de aquellos que hicieron lo que cometieron los asesinatos, de que estaban ofendiendo sus sentimientos religiosos. Aquí, unánimemente, todo el mundo dijo que lo que hacía Charlie Hebdo era un libre ejercicio de libertad de expresión, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, pues lo que allí es un ejercicio de libertad de expresión y toda la derecha defendía, aquí es un delito contra los sentimientos religiosos, porque además los únicos sentimientos religiosos que protege supuestamente estos 5 artículos del Código Penal son los sentimientos religiosos de los católicos. Sentimientos religiosos de los musulmanes, con ellos se limpian el culo todos los días miles de personas en este país públicamente. Por otro lado, desde que está sucediendo esto, millones de personas en este país han publicado tweets cagándose en Dios. Yo no veo a nadie persiguiendo... No, es que no hace falta ir a Twitter, para que no alguien hace falta ir a Twitter, Dios. en la calle todos los días, pero bueno, en la calle no queda registrado, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales quedan registrados. No veo a la Fiscalía ni a la Judicatura persiguiendo y revisando todas las publicaciones de estas personas que han cometido el mismo presunto delito que presuntamente estoy cometiendo yo, ¿no? Lo que comenta él, yo creo que sí le tenemos que dar valor. Déjame un minuto solo. Ciertamente una cosa que diferencia un Código Penal democrático de un Estado autoritario es que en un Código Penal de un Estado democrático se tiene que enjuiciar a las personas por lo que hacen, no por lo que son. En la Alemania nazi se encarcelaba, se metía en campo de concentración a los judíos por ser judíos, no necesitaba que hicieran nada cada uno de ellos. Aquí durante 40 años se ha criminalizado y se ha condenado y se han ingresado en prisión a personas por ser homosexuales, no por hacer, sino por ser. Pues por ser. Mi abuelo fue a la cárcel por rojo, no por hacer, sino por ser. En este caso, a Willy no le han enjuiciado, no le están una causa por hacer algo, porque eso que ha hecho él, ahora mismo hay decenas de miles de personas que han hecho exactamente lo mismo y no les pasa nada. No es por hacer, es por ser. Es por ser una persona que piensa diferente, tiene un pensamiento crítico diferente y molesta. Y en vez de, y creen que criminalizándolo lo van a callar porque van a neutralizar al resto de las personas. La Constitución prohíbe la censura y sin embargo lo que pretende es la autocensura, con la amenaza de perder la libertad o de ser una persona criminalizada, que nos autocensuremos. Yo creo que afortunadamente se ha creado el efecto contrario. Israel. Hola, buenas noches. Son dos cosas distintas, Sí, no sé si... pero claro, tienen algún punto en común, ¿no? Ya, pero bueno, señor Toledo, ya nos conocemos de otras ocasiones. Bueno, yo recordar lo que... Primero, a usted se le detiene 20 horas porque se le llama, ¿no?, a declarar en un par de ocasiones y dice usted que no va a ir a... Bueno, pues a que le tomen declaración, a que explique, digamos, al final en sede judicial, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto tal? Yo creo que es un ejercicio de profunda intolerancia burlarse de las convicciones religiosas de la gente. Es decir, yo, desde luego, no sé lo que indica, pero si me pregunta usted a mí, yo no creo efectivamente que usted tenga que ir a la cárcel por eso, si me pregunta mi opinión. Pero sí le digo como católico que yo sí me he sentido profundamente ofendido, porque lo que dice usted pues es una barbaridad, para mí efectivamente es una blasfemia, y yo que le digo que soy católico, a mí no se me ocurre meterme con los musulmanes, con los coptos, con los judíos o con quien sea, por una cuestión... ¿No se ha metido usted nunca con los musulmanes? No, y desde luego, don Guillermo, públicamente y con ese grado, pues claro, usted pasa un poco de puntillas... O sea, lo grave es hacerlo públicamente. Bueno, hacerlo Si lo haces públicamente, en privado, don Guillermo, y decir las cosas que usted dice, que son muy graves, porque más allá de la anécdota del coño, ¿vale? Lo otro, hombre... No, es que no es una anécdota, caballero. Bueno, lo del coño están condenados, vale, pero se no le pide usted, un año no usted. y Por 2 eso le digo, y 2 meses de por eso cárcel. le digo No es una anécdota. que no mezclemos las cosas. Y yo lo que sí le preguntaría es, hombre, pues no sé si usted ha pensado en algún momento pues pedir una disculpa pública, cierto arrepentimiento. Usted he leído que usted en unas declaraciones he dicho gigantescas chorradas. Pues a lo mejor puede ser un caso concreto o un buen momento para decir, oye, me he pasado, es decir, que no pasa nada, ¿no? Por cierto, informarle que cuando estaba preparando esto he leído, y quería también contrastarlo con usted, con tristeza, porque yo le he visto en películas y me divierte lo que hace. Me parece estupendo. En Wikipedia pone que es usted exactor. No sé si nos lo puede explicar. Bueno, es que esto no viene al cuento. Soy actor, me gano la vida como actor. Vale, afortunadamente, hace 30 años, a pesar de que a muchos de ustedes les encantaría que
no pudiera seguir trabajando en este país. Por supuesto, ya se sabe que en cine y en televisión me tienen vetado. No voy a repetir esto, que yo estoy harto de mí mismo también y me imagino que el público también. Verá, yo soy adorador de Satán. Y ustedes en la Iglesia Católica Apostólica Pederasta y Romana no paran de insultar a Satán continuamente llamándole el maligno. Bueno, pues a mí me ofenden mis sentimientos religiosos satánicos que ustedes estén insultándonos a los satánicos todos los puñeteros días de nuestra vida. A mí me ofenden continuamente en los medios de comunicación, en la calle, los políticos, los fascistas, los fachas. Me ofenden profundamente todos los días de mi vida, pero no voy por ahí denunciando a los fachas, a los políticos y a aquellos que me ofenden a mí todos los días. Yo entiendo que ustedes se puedan sentir ofendidos, lo siento muchísimo, a mí me ofende muchísimo más que esté legislado en el Código Penal español las ofensas a los sentimientos religiosos, me ofende profundamente. Pues pero ¿qué voy a hacer? Lo siento, o sea, a mí me ofende que unos señores que creen en seres imaginarios tengan el poder para obligar a los políticos a meter 5 artículos en el Código Penal sobre sus creencias. Creen en aquello que no vimos, pero no vamos a entrar tampoco a estas horas de la noche a discutir sobre el 93% de la población mundial tiene algún tipo de concepto religioso o de creencia. Me parece estupendo, yo soy ateo. Yo lo único que le militante. pido a usted, señor Toledo, es de la tranquilidad, es que piense que hay muchos católicos, en España una gran parte de gente, que se siente ofendido cuando usted dice me cago en tal, porque además es que es innecesario, creo yo. ¿Se siente usted ofendido por las decenas de miles de casos de violaciones a menores que existen en el seno de la Iglesia? Por supuesto, hombre, ¿Se siente usted ofendido por la ofendido por la profundísima misoginia de la Iglesia Católica Apostólica Pederasta y Romana? Bien. ¿Se siente usted ofendido? Por supuesto, de las dos cosas, de las dos cosas. Y ahora yo le pregunto a usted, señor Toledo, ¿se siente usted orgulloso de la Iglesia Católica a la que pertenecía, por ejemplo, Teresa de Calcuta, todos los movimientos Teresa de Calcuta es una de las mayores criminales que han pisado este planeta en toda su historia. Bueno, pues hombre... O sea, Teresa de Calcuta, para que ustedes sepan, es una señora demente que decía que el mayor honor al que podría tener un ser humano, por supuesto, solo los pobres, era morir con dolor, como hizo Cristo en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus presuntos sanatorios, que en realidad eran mortuorios, lo que hacía era dejar morir sin medicinas, sin analgésicos, sin ningún tipo de alivio a sus dolores, a los pobres, para que se murieran de dolor retorciéndose en un colchón de mala muerte, porque aquello los iba a acercar a Cristo. Toledo, eso esta señora era una criminal, estamos en un país democrático, que como no podía ser de otra manera, la Iglesia Católica Apostólica Pederasta y Romana convirtió en santa. Vale. Pues claro. Bueno, pues eso. Y los misioneros y todas las cosas que ha hecho buena Iglesia, Verá, eso usted pasa. yo no tengo por absolutamente nada contra los cristianos. Bueno, es más, como ha podido usted ver, yo di una rueda de prensa en una iglesia cristiana en Madrid. Sí, tuvimos aquí al sacerdote que se quejaba porque tengo de que muchos usted amigos cristianos. Tengo muchos amigos cristianos, es más, hermanos cristianos, pero cristianos. Cristianos de verdad. Pues aunque solo sea por eso, no blasfeme usted, que molesta. Pero blasfemaré las veces que me dé la gana, faltaría más. Bueno, pero ¿quién es usted para prohibirme a mí que yo blasfeme? Pero entonces, señor Toledo, pues a lo mejor asuma las consecuencias, ¿no? No es asuma las consecuencias, pero habrá colectivos que le digan, señor Toledo, no me gusta lo que usted hace. Pues me parece estupendo, y yo les diré, a mí tampoco me gusta lo que ustedes dicen, y ya está. Bueno, pues pero yo procuro, fíjese qué diferencia, yo ni me cago en nadie, ni ejerzo la intolerancia, ni le digo, usted no se ha cagado nunca en nadie. Venga, por favor. No se ha cagado nunca en nadie. No públicamente, señor Toledo, y en cualquier caso... O sea, el delito es hacerlo público, usted se puede cagar en todo el mundo. No, es una cuestión, si vamos ahí, yo le digo, señor Toledo, es una cuestión también de educación. Es como el señor José Sacristán que dice el otro día, yo me cago en Dios 27 veces por segundo, pero no me gusta que Willy Toledo se cague en Dios. Toma por culo. Bueno, a ver, que hable. O sea, que no se va usted a arrepentir de nada, ¿le parece muy bien? Por supuesto que no. Bueno, y seguiré cagándome en lo que me dé la gana, las veces que me dé la gana. Bueno, pues está usted absolutamente en su derecho, pero... Ahí estamos, ahí estamos, ahí está el fondo de la cuestión. Estoy en mi derecho. Punto. Es absolutamente antidemocrático que a mí ese derecho de cagarme en mi vida, si me da la gana, sea judicializado y perseguido. Bueno, joder. Que hable el abogado. Hay dos elementos que habéis puesto en juego que son los que a mí me parecen más importantes, más que hablar de personas que no estén aquí. La libertad de movimientos, que es el poder perder la libertad, y la libertad de expresión. Yo creo que en lo que usted ha intervenido ha trivializado mucho las dos cosas, a mí me lo parece. Es decir, que hay gente que se pueda sentir ofendida por lo que dice otro, por supuesto,
Si es que en eso consiste la libertad de expresión. Si libertad de expresión no es que digamos lo que nos place y que nos gusta y que lo aplaudamos. La libertad de expresión no es que todos pensemos lo mismo y por igual, sino que podamos escuchar pensamientos que nos pueden afectar y que nos pueden molestar, pero que los respetemos. Pero dentro de unos marcos de respeto, señor abogado, Sí, ¿no? pero que Decir, estamos hablando de que esto es, claro, es de que se considere delictivo o no. A mí me puede molestar... Es que no está tampoco, lo habéis dicho vosotros, es que no sabemos si digamos, de momento hay un fiscal que... un término le van a empitonar al señor Toledo, le han llamado a declarar, Claro. él se revela, tal, al final le tienen que detener para llevarle, oye, explícanos, sale al día siguiente, Mira, voy a ser muy a lo breve, mejor no hay juicio. voy a ser muy breve. Si es delito o no, lo que sí sabemos hasta ahora, lo que no sabemos si va a ser condenado. Si vamos a ver que tiene una causa abierta, él está en libertad provisional ahora mismo. Hay un fiscal que considera que si hay indicios de delito, simplemente por poner esa expresión, y hay un juez que ha abierto diligencias investigando si eso es un delito y no lo ha cerrado de plano. Pero lo puede hacer. Lo puede hacer, pero de momento está encausado. También lo pueden hacer a los del proceso y de momento están encarcelados. No empecemos Pero a mezclar, vamos no a empecemos centrarnos... a mezclar. Claro, es que, Estamos hablando de las cosas que están pasando. Me venía con un señor que le ha pasado... Mire, yo no estoy acostumbrado a estas tertulias, pero le ruego que me deje hablar. Vale, pero Vale, le ruego que me ciñase, deje por hablar. favor. Vale, no me Que hable me- ahora del proceso porque no viene a cuento. Que me ciña o no lo dirá el presentador, no me va a decir usted que me tengo que ceñir. Jo, mira, Vale, la bueno, presentadora pues el que va a nada. decir és que anem a publicitat, perquè encara queden moltes preguntes per fer. Res, 5